campos eléctricos creados por distribuciones continuas de carga, pues un problema clásico que es, tenemos distribuida carga uniformemente sobre una barra, pero la barra ya no es recta, sino que está curvada y es una semicircunferencia. Es decir, que tenemos, por ejemplo, colocada así, o la posición da igual. Entonces tenemos carga Q, nos dan como dato geométrico, pues, R. Nos dicen que es uniforme, que distribuimos, claro, la longitud, ¿no? 2πr la mitad, lo estamos distribuyendo sobre una longitud L, que es pi por R. Es decir, que tendríamos una densidad lineal de carga, que sería Q dividido por pi por R, en coulombios dividido por metro. ¿Vale? Y nos piden el campo eléctrico no en cualquier punto, sino en un punto muy sencillo, que es el punto central, bueno, central de la circunferencia. Y porque un problema bonito, similar, sería calcular dónde se encuentra el centro de masas de esa barra. Si estoy pensando como el centro de masas, centro geométrico, ¿no? Entonces, evidentemente, no es el centro para hablar con propiedad. Vale. Pues entonces, tenemos eje X, eje Y, y calcular el campo eléctrico en el origen, donde en el origen pues tendremos que decir cómo es la componente X, cómo es la componente Y. Otra vez, el asunto este es cómo corta uno la pieza en trozos de los cuales uno ya sabe algo particular, ¿de acuerdo? Como sabe, por ejemplo, cuál es el campo eléctrico. En este caso, pues, tan simple como dividirlo en elementos puntuales de longitud infinitesimal, eso quiere decir puntual. Entonces tendríamos aquí una carga infinitesimal diferencial de Q, distribuida sobre una longitud infinitesimal diferencial de L, diferencial de Q, va a ser lambda por diferencial de L. Y tendríamos naturalmente aquí en este punto, pues que este elemento, supongamos que es para dibujar el vector, que es positiva, supongamos. El resultado da igual, ¿me entendéis? Si lo hago con Q negativo, pues al final cambia todo el signo. Pero bueno, para dibujarlo, pues tendríamos un vector campo eléctrico infinitesimalmente largo, diferencial de L. Claro, por aquí, simétricamente, con respecto al eje X, tendríamos otro elemento de carga, tendríamos otro vector de igual módulo, de tal manera que las componentes Y, al sumar a pares, se anulan, y ya tendríamos aquí que la componente Y va a ser 0, y que la componente X pues, va a ser distinta de 0, porque fijaos que ahí ya no sé. ¿Cuánto vale entonces X? Pues será sumar la contribución de todos ellos, la integral de diferencial de X, la integral. Y ahora, o sea que tendremos, vamos a medir ángulos, por ejemplo, me da igual medir de esta manera el ángulo, porque esto lo está pidiendo, ¿entendéis? Ahora está pidiendo el problema utilizar polares. ¿Qué ángulo cogemos? ¿Este tita o este tita? Me da igual. Tita S, me da igual. Al final lo único que cambia es decir, que tendríamos, para diferencial de L, ¿qué tendríamos? Tendríamos R, el radio, por el ángulo, es decir, la longitud del arco es el radio por el ángulo. Ya tendríamos ahí eso. Ley de Coulomb, K, tendríamos diferencial de Q, vamos a ponerlo así, y luego sustituyo. Tendríamos inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, se encuentra a una distancia R cuadrado, y ahora simplemente tendríamos que, si esto es tita, y tendríamos que poner pues entonces el seno de tita. Eso tendríamos para X. Sustituimos y tendríamos K
lambda R diferencial de tita. Vamos a poner el seno de tita primero. Diferencial de tita, R cuadrado. Y naturalmente aquí tenemos un montón de constantes que pueden salir, bueno, pronto esto y esto se nos va. K lambda R, seno de tita, diferencial de tita otra vez, tendríamos pues desde tita igual a 0 hasta tita igual a pi. ¿Perdón? No, que... No, perdón. Ah, sí. Sí, da igual poner. Si queréis lo pongo, he cogido, dije tita eso, pues entonces tenemos que este es tita, es decir que estoy mirando, ¿no?, seno de tita. Porque quiero la componente x. O sea que si hago con la componente y por el coseno, me tiene que salir 0, por supuesto, al hacer la integral. Que cogéis este otro, no hay ningún problema. Entonces, en vez del seno de titas, imaginaos que pongo aquí phi. Entonces no tendría aquí lambda r diferencial de phi, y tendría, en vez del seno de tita, tendría el coseno de phi. Pero ahora los límites de integración serían entre phi menos pi medios y phi más pi medios. Al final, bueno, termináis, esto es simplemente, ahí tenemos menos el coseno, lo hacéis y ya tenéis el resultado. ¿Alguna cuestión sobre...? Entonces, un problema similar, ya en más de una dimensión. Este es un problema que, por ejemplo, todavía, fijaos que hablé el otro día de la ley de Gauss para la electricidad y el magnetismo, pero todavía no he resuelto yo ningún problema. Os dije que era útil, que era siempre válida, pero útil cuando el problema tiene simetría. Este es un problema típico en el cual, si uno lo pone cuando ha explicado, cuando ha visto cómo calcular campos eléctricos por integración, ¿no?, y ha explicado la ley de Gauss, muchas veces me encuentro con que se intenta resolver aplicando la ley de Gauss. ¿Entendéis? Sí, claro que es válida, pero es inútil para calcular el campo eléctrico en el origen, porque no va a tener, lo podremos discutir si queréis, ¿no?, en ese momento, cuando vea algún ejemplo con la ley de Gauss, porque no nos va a valer, no nos va a ser útil a la hora de determinar cómo es el campo eléctrico en un punto del espacio. Sí, nos sirve naturalmente para calcular el flujo. ¿De acuerdo? De hecho, ya lo podemos, ya simplemente podemos hacerlo ya ahora mismo. Pensar ahora mismo, si yo quiero aplicar la ley de Gauss para la electricidad, entonces necesito imaginarme, o sea, que tengo el flujo del campo eléctrico a través de una superficie imaginaria cerrada, ¿no? Eso va a ser proporcional a la carga neta encerrada dentro. ¿No? Una superficie que envuelva, por ejemplo, a todo esto. Yo sé cuánto vale el flujo. El flujo del campo eléctrico creado a través de la superficie. Pues vamos a poner esta superficie S, pues entonces tendríamos a través de S, por diferencial de S, ¿qué es lo que tendríamos? Por la ley de Gauss, la carga Q, lo que me acabas de decir, dividido por epsilon. O sea que cierto es cierto absolutamente. Pero otra cosa es que yo de esto pueda sacar información acerca de cómo es el campo eléctrico en cualquier punto del espacio o en este punto del espacio. Porque si uno, esa es la tentación, uno coge una superficie de tal manera que, bueno, ya que sea una cosa como esta. ¿No? ¿Entendéis? Pero fijaos que ya ahí uno tiene que pensar, tiene que ser una superficie cerrada, es decir, que no puede ser un disco, que es lo que está pensando uno aquí, ¿de acuerdo? En todo caso puede ser una semisfera con el plano correspondiente. Eso sí sería una superficie cerrada que envuelve un volumen, pero un error ya de bulto, es decir, pues cojo la superficie de ese disco, no, hombre, eso no es una superficie cerrada, ahí no puedes aplicar la ley de Gauss. Bueno, supongamos que cojo la semisfera con el plano, o sea, como superficie cerrada, todo ahí.
Ya, muy bien, seguimos teniendo el mismo resultado, porque lo envuelve todo ello. Aquí tenemos la semicircunferencia, esa barra semicircular. Y ahora, ¿cómo deduzco yo cómo es el campo eléctrico aquí? Porque el campo eléctrico en estos puntos, por ejemplo, sobre esta cara, no hay simetría. Es decir, que el campo, o no hay simetría de tal manera para que uno diga, anda, la única cosa que podemos decir es que el campo va a tener esa dirección y ese sentido. Pero a la hora de calcular el flujo, ahí varía. Por no decir ya, en estos puntos, ¿entendéis? Uno no sabe cómo es. El módulo puede sacar cómo puede ser la dirección, sí, pensándolo, pero es decir, que no me es útil. Ya este es un problema en el cual uno se fija si ha entendido la ley de Gauss, su utilidad. ¿Alguna cuestión sobre eso? Un problema en el cual tengamos, en vez de distribuciones lineales de carga, distribuciones planares. Mejor planares superficiales, no planares. Una distribución superficial.